Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla del Semillero de Paleobiología. En el día de hoy contamos con el doctor Edwin Cadena, que actualmente es profesor asociado de la Universidad del Rosario. Eh, Gracias por estar con nosotros, gracias a todos por estar acá presentes. Cuando quiera, doctor Edwin, puede continuar. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y bueno, espero que estén bien dentro de las circunstancias. Vamos a compartir una charla corta y vamos a tener una sesión de preguntas de pronto bastante larga como para que ustedes tengan la oportunidad dijéramos, de hacer cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Les voy a contar principalmente lo que hemos hecho en los últimos casi 4 años de investigaciones en el norte de Sudamérica en términos de tortugas fósiles y cómo conectar lo que encontramos en los fósiles con cosas o temas de evolución, de paleobiología, de paleoecología también. Entonces, espero que esto funcione ahora. Me avisan si están pudiendo, si están observando la pantalla. Listo. Ok. Entonces vamos a empezar el viaje de hoy desde el sur, un poco desde el sur de la zona tropical o de la zona neotropical de Sudamérica y vamos a irnos moviendo hacia el norte. Y sin antes empezar este viaje, hay que decir que pues es una zona, no solo Colombia, sino pues Perú, Ecuador, parte de Venezuela también es una zona muy rica en biodiversidad, no solo de plantas, de animales, particularmente reptiles y mamíferos. Y pues Colombia pues somos ranking en muchos de estos grupos, muchos de estos son endémicos y lo interesante de esto es que muchos de ustedes siguen, dijéramos, incrementando estos números con la definición de nuevas especies cada rato que hacen sus proyectos de investigación. Pero a la vez también hay que mencionar que pues a la vez que incrementamos esa lista, ese número es como que fluctúa hacia arriba y fluctúa hacia abajo porque también muchas de esas se nos están extinguiendo. Entonces, lo interesante yo creo que de toda esta biodiversidad que tanto nos jactamos en el norte de Sudamérica, una componente interesante por explorar que todavía no la conocemos muy bien, es qué tan antigua es, en qué momento surgió, cómo ha evolucionado, cómo ha sido esa configuración o qué fue lo que realmente permitió que se diera esa configuración de alta biodiversidad que vemos hoy en día en el norte de Sudamérica. Y para ello, pues obviamente muchos de ustedes que son biólogos usan, y particularmente los que trabajan en biología molecular o evolutiva, pues obviamente mucho de la diversidad que conocemos de especies lo basamos en el ADN, en la diversidad genómica, por decirlo así. Y esa diversidad basada en el ADN, pues nos ayuda también a establecer lo que conocemos como los relojes moleculares o esos tiempos de divergencia entre grupos o a veces entre géneros o incluso en ciertos casos se puede llegar a hablar de divergencia entre especies. Pero sin duda alguna, este conocimiento de la diversidad molecular tiene que estar amarrado a unos fósiles. Y los fósiles son los que permiten validar esos puntos o nodos de divergencia entre grupos y poder decir y poder corroborar si realmente esos modelos predictivos de divergencia de tantos millones de años de separación entre grupos son válidos o no. Y a esto es lo que realmente buscamos de entender la historia evolutiva total, combinar la parte no solo de biomolecular actual, sino también con los fósiles para poder tener una mejor idea de la historia de la biodiversidad. Sin embargo, en el norte de Sudamérica, la historia es bastante compleja. No es fácil, es un desafío enorme tratar de reconstruir la historia de la biodiversidad, porque ha sido una zona, y si algunos de ustedes son geólogos o están estudiando geología, saben que la complejidad
en el norte de Sudamérica, donde hemos tenido un montón de eventos geológicos, no solo desde dijéramos, la orogenia andina, sino el cierre del Istmo de Panamá, los cambios en las configuraciones de las cuencas, no siempre el Amazonas, Orinoco y Magdalena han estado, dijéramos, en la configuración actual. Entonces, todos estos cambios que son geológicos, geográficos y también incluso climáticos, pues tienen, dijéramos que le imprimen al poder reconstruir la historia de la biodiversidad una complejidad alta. Y de ahí que entre más, dijéramos, vamos navegando en tiempo geológico millones de años, pues más difícil va a ser y más poco es el conocimiento y la evidencia, porque pues obviamente se nos va ahorrando con todos estos aspectos. Sin embargo, tenemos la ventaja de poder encontrar fósiles, a veces no tan bien preservados como en otros lugares del mundo, y hay que hacer como dijéramos que aprovechar al máximo los pedacitos que encontramos, por decirlo así. Entonces vamos a ver un poco sobre las tortugas. Muchos de ustedes de pronto no están tan familiarizados con ellas. Para que tengan una idea, actualmente y en el registro fósil las dividimos en dos grandes grupos. El primero de ellos son los criptodiras, que incluyen todo lo que tiene que ver con las tortugas marinas actuales, las tortugas terrestres, como las tortugas de Galápagos, las tortugas, algunas de agua dulce, como la cicotea o las tráquemis, que habitan incluso también en parte de Centroamérica, Norteamérica y Colombia. Y una de las características dijéramos que nos sirve mucho en el registro fósil tiene que ver con aspectos obviamente del cráneo y de la concha. Particularmente este grupo en los Cryptodira, una de las características es que la pelvis, parte de los huesos de la pelvis, particularmente el pubis y el isquión, no están fusionados al plastrón, mientras que en el otro grupo, que es el grupo que está, dijéramos, restringido a la parte sur, a todo lo que tiene que ver al hemisferio sur, Suramérica, África y Australia. Hoy en día, sin embargo, en el registro fósil estuvo disperso globalmente, son los Pleurodira, y aquí tenemos pues las matamatas, las charapas, principalmente tortugas de agua dulce, y ellas desarrollan una articulación muy fuerte de todos los elementos de la pelvis, tanto al plastrón como al caparazón. Hay otros elementos en el cráneo que también son distintivos, las unas retraen el cuello en una dirección particular, en los pleurodiras la retracción del cuello es lateral, y esto también implica algunas estructuras, dijéramos, óseas dentro del cráneo. Pero esto es como para que tengan una idea de los dos grandes grupos en los cuales nos vamos a ir moviendo en el registro fósil. Y vamos a empezar por Perú. Es un lugar que hemos venido trabajando ya por casi 6 años con el apoyo de la Universidad Nacional de Piura, particularmente en la zona de Talara. Es una zona bastante seca en el noroeste de Perú, casi cerca a la costa. Y en esta zona hay muchos depósitos de muchos pozos de brea, y pues obviamente ha sido una zona fosilífera bastante importante del Perú. En esta zona estamos hablando, para que tengan una idea de los fósiles que vamos a ver, estamos hablando del Pleistoceno superior, aproximadamente unos 13.000 a 14.000 años. Y esto hace parte de una secuencia de rocas que se llama la formación Los Tablazos, que aflora o ocurre particularmente en la costa de Ecuador, Perú, e incluso en la parte más sur de Colombia también hay parte de esta formación Tablazos. Entonces estamos en el Pleistoceno superior, y para que tengan una idea, a ese momento ya la configuración de los continentes, y dijéramos que la división del Istmo de Panamá, dijéramos la conexión del Istmo de Panamá que separa el Caribe del Pacífico, ya estaba en su lugar. Así que cuando hablamos de estas faunas, estamos hablando de faunas que vivieron en una configuración tanto geográfica como geológica muy similar a la actual.
Y aquí en esta localidad de Perú hemos encontrado principalmente huesos desarticulados, que son los que ustedes observan en la gráfica, pero que son suficientes para poderlos atribuir a uno de los grupos más abundantes de una familia que llegó inmigrante, dijéramos, a través de Centroamérica, posiblemente a través de Centroamérica, que son los Geomyidae y particularmente el género Rhinoclemis. Aunque no podemos precisar exactamente la especie, pues es difícil solamente con fragmentos, dijéramos, aislados y sin ningún fragmento craneal poder realmente llegar a algo más que simplemente una atribución al género. Pero es algo que podemos ver, dijéramos, desde el punto de vista de distribución de grupos. En esta localidad también es interesante algo y es que hemos encontrado material de tortugas terrestres, particularmente relacionados con Chelonoidis. De nuevo, es una afinidad simplemente al género. Estos, a diferencia de los Rhinoclemis, todo, dijéramos, el conjunto muestra que debieron haber llegado a través del sur y son inmigrantes africanos principalmente que llegaron a Sudamérica muy posiblemente hace entre unos 25 a más o menos 30 millones de años. Pero lo interesante de estos fósiles en la zona de Talara, en el Perú, es que nos muestran varias cosas. Uno de ellos es que la diversidad, al menos de esa zona, o las condiciones, dijéramos, ambientales eran diferentes a las actuales. En 14.000 años el paisaje de esa zona cambió drásticamente de una zona posiblemente más húmeda, con una vegetación para que pudieran existir particularmente los rinoclémidos, pero actualmente es una zona bastante de bosque seco tropical. Y algo interesante también tiene que ver con que encontramos evidencia de que los Chelonoidis eran bastante grandes. Las piezas que encontramos son similares a los tamaños de las tortugas de Galápagos hoy en día, lo que nos indica que muy seguramente los ancestros que llegaron a Galápagos obtuvieron ese tamaño previo al arribo de la isla y no debido al endemismo o dijéramos que se produce o al aislamiento geográfico de las islas, sino que inicialmente sus ancestros ya eran gigantes dentro de la zona continental de Sudamérica. Seguimos un poco hacia el norte y nos vamos a Ecuador, una zona muy cercana a Talara, en el norte de Perú, pero en esta es muy cerca a Guayaquil, a 2 horas de Guayaquil. Aquí es la provincia de Santa Elena. También hay unos pozos de brea que han, pues, dijéramos, generado muchos fósiles interesantes de megafauna particularmente. También estamos en la misma formación, en la formación Los Tablazos, entonces estamos en el Pleistoceno superior. Y en este lugar encontramos también fósiles de Rhinoclemis y adicionalmente, en contraste a Talara, hemos encontrado también fósiles de tortugas un poco más pequeñas y muy particulares, como son los Quinosternón. Estos también son inmigrantes de Norteamérica. Y actualmente tenemos varias especies habitando en el norte de Sudamérica. Y algo interesante de esta localidad de Ecuador es que encontramos el primer registro fósil también de un grupo particular que llegó del norte, que es los quelidridos. Particularmente encontramos solo 2 o 3 piezas fragmentarias de Quelydra, pero es el primer registro fósil que se tiene de este grupo de tortugas en Sudamérica. Entonces, es interesante que podamos un poco conocer cómo o en qué momento ya las teníamos habitando en esta zona de tropical de Sudamérica. Si alguno de ustedes en algún momento va de turismo a Ecuador, este es un lugar bastante famoso en Ecuador para hacer turismo, se llama Montañita.
Y en el escarpe norte de la playa de Montañita, es un lugar que hemos encontrado muy chévere, algunos fósiles muy chéveres, cráneos de delfines y algunos restos también de cocodrilos. Y aquí la edad, si nos vamos un poco más, dijéramos, en el tiempo geológico, nos vamos al Oligoceno, aproximadamente unos 27 millones de años. Y lo interesante de los fósiles que encontramos acá en términos de tortugas, aunque no encontramos mucho material, dijéramos, completo, sí hemos encontrado algunas placas que nos permiten identificar que son tortugas marinas. Particularmente estas tortugas marinas que hemos encontrado ahí fósiles constituyen los primeros registros fósiles de tortugas marinas para el norte de Sudamérica. Teníamos solo, antes de esto, solo teníamos fósiles de tortugas marinas en Panamá, en la zona del canal, pero este es otro, como dijéramos, entorno, mucho más antiguo que la zona del canal de Panamá, que es del Mioceno. Y lo interesante también es que en ese momento Sudamérica, como ustedes ven en este mapa, funcionaba como una gran isla. La conexión posiblemente entre Centroamérica y Sudamérica era posiblemente muy incipiente. Si acaso podría darse en momentos en que el nivel del mar estuviese mucho más bajo. Pero funcionaba principalmente como una isla, pero entonces tenemos registros de tortugas marinas en la costa oeste de Sudamérica que coinciden incluso con la morfología de muchas otras tortugas marinas que se han encontrado en la costa este de Estados Unidos. Y aquí nos vamos un poco ya hacia el norte y nos vamos a Venezuela y nos vamos a la península de Paraguaná, ese cachito que le sale a Venezuela hacia el norte. Aquí también estamos en el Pleistoceno superior, particularmente en una localidad que se llama Moaco. Y en esta localidad hemos encontrado también de nuevo el grupo de los Rhinoclemis. Eh, Hemos encontrado placas aisladas muy bien preservadas, simplemente todas desarticuladas, aisladas, pero muy bien preservadas, suficientes como para poder establecer que son de este grupo. Y en conjunto, cuando sumamos las ocurrencias de Perú, de Ecuador, que son los números que ustedes ven ahí entre 1, 2, 3, 4, el 1 incluye las rinoclemis del canal de Panamá, del Mioceno. Y lo interesante de esto es que vemos cómo la distribución actual está en rojo de este género, de todas las especies de este género, y los puntos, dijéramos, marcados son fósiles, lo cual muestra que al menos en los últimos 15.000 años ha habido una restricción bastante considerable en la distribución geográfica de este género en el norte de Sudamérica. Posiblemente incluso alcanzaron a llegar un poco más hacia el sur, pero pues hasta el momento no hemos encontrado fósiles que muestren que hubiesen estado más al sur. Pero entonces vamos viendo cómo ha ido cambiando la distribución geográfica. Nos vamos a Colombia, particularmente nos vamos al desierto de la Tatacoa, en el Huila, y aquí sí nos movamos un poco más en tiempo también, nos vamos al Mioceno, particularmente entre el Mioceno medio y Mioceno tardío, 13.6 millones de años. Esto lo logramos hacer recientemente con nuevas dataciones que hicimos en circones, lo que ustedes observan en la pantalla, en la parte central de la pantalla, que parece como un cristalito, es uno de esos circones que logramos datar. Entonces estos fósiles que les voy a mencionar están bien amarrados, dijéramos, desde el punto de vista temporal, geológico, entonces que era algo que queríamos hacer, precisar correctamente. Y lo interesante de esta localidad que les muestro en la Tatacoa, este es el registro fósil, la suma de todo el registro fósil de un grupo de tortugas pleurodira, aquí incluso están las matamata y muchas de las que habitan el norte de Sudamérica y parte central de Sudamérica también. Y lo que tenemos es principalmente que para muchos grupos, para muchos de estos géneros actuales, el registro fósil es nulo, no hay registro fósil en el norte de Sudamérica ni en el sur.
Y particularmente la separación o el punto de divergencia dentro de los géneros más habituales de este tipo de tortugas, de los quélidos, entre Quelus, entre Phrynos y Mesoclemis, eh, basados en análisis moleculares, lo ubica en más o menos 13.4 millones de años, pero a falta de fósiles que validen realmente si estos dos grupos o estos tres linajes ya estaban separados a ese entonces. Eh, lo que teníamos antes de esta localidad que les muestro en la Tatacoa, este era el registro fósil de los quélidos, principalmente restringido a solo un género relacionado a las matamatas de Quelus, donde teníamos varias localidades en Venezuela, en el norte de Colombia, y también en la parte no solo del Huila, sino también muy cerca a Pubenza, en Cundinamarca, no muy lejos de acá, y en el Perú. Entonces, en esta nueva localidad que encontramos, muy cerca de un pueblito que se llama, de un caserío que se llama La Victoria, en el norte del desierto de la Tatacoa, encontramos unos fósiles bastante interesantes y lo chévere de este trabajo ha sido que la misma comunidad ha sido, dijéramos, la que ha tenido la motivación de que nosotros hagamos los estudios y de que participemos en este proyecto. Y todo esto también lo debemos gracias a la actividad de los vigías del patrimonio de la Victoria, que ha sido, dijéramos que la gente que ha encontrado muchos de estos fósiles y gracias a ellos los hemos podido estudiar. Entonces, este es el fósil que encontramos en esta localidad, es un caparazón casi completo. Este están ambas vistas, la dorsal, la ventral. Esto lo publicamos hace más o menos 2, 3 meses en el Journal of Vertebrate Paleontology. Esta es la parte del plastrón o del peto, lo que iría hacia la parte dijéramos, del suelo. Y este corresponde a una nueva especie dentro de este género, dentro de Mesoclemis, es Mesoclemis vanegasorum. Es de hecho el primer registro fósil de este género dijéramos, en el norte de Sudamérica y en toda Sudamérica. Lo que hicimos en este trabajo fue empezar, obviamente, para llegar a definir esta nueva especie, fue comparar con todas las especies, con la gran mayoría de las especies actuales, Dalí, que es endémica del norte de Colombia, y todo el resto de especies que habitan particularmente en la zona tropical de Sudamérica. Algo interesante acá, cuando hicimos el análisis filogenético, y acá ustedes lo que ven es en la margen izquierda, es lo que nosotros podemos generar solo con morfología, y en la parte derecha hay dos hipótesis relativamente recientes, moleculares, de la relación de los diferentes grupos de quélidos. Lo que ustedes observan en negrilla fuerte son aquellas especies que están tanto en las hipótesis moleculares como en las hipótesis morfológicas. Entonces, como pueden darse cuenta, hay mucho, dijéramos, de los especímenes actuales o de las especies actuales para las cuales es muy difícil poder establecer la morfología. ¿Y por qué? Porque simplemente las descripciones o los especímenes que están en museos o en colecciones son especímenes húmedos. Entonces eso limita mucho encontrar caracteres que realmente sean útiles para compararlos con fósiles, ya que necesitamos especímenes, muchos más especímenes con esqueletos o especímenes secos con partes internas que se puedan observar. Entonces aquí hay un desafío y yo creo que es una invitación también para si ustedes, algunos en algún momento de trabajo de campo encuentran especímenes muertos naturalmente, obviamente tratar de traerlos y preservarlos. El Instituto de Ciencias tiene una buena colección, pero aún así hay que incrementarla. En esta misma zona de la Tatacoa, y aquí es de hecho, nos vamos a algún proyecto que es compartido, no solo entre Colombia, sino también en Venezuela, donde pudimos encontrar los fósiles que les voy a mostrar, aparecen tanto en la Tatacoa como en una localidad que se llama Urumaco, también muy cerca de la península de Paraguaná.
Y el rango de edad, estamos hablando también entre 13 y más o menos 7 millones de años. Es un proyecto que hicimos en colaboración con la Universidad de Zúrich, el Servicio Geológico Colombiano también participó y los museos locales de cada uno de estas zonas. Y estamos hablando de esta tortuga que tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la prensa y en la televisión, le dio un poco la vuelta al mundo. Esto lo publicamos en febrero y lo publicamos en Science Advances. Dijéramos que no era una nueva especie, porque era una especie que había sido descrita en el año 76, Stupendemis geographicus, por Roger Wood, pero encontrábamos especímenes muy bien preservados y lo interesante de este nuevo descubrimiento es que por primera vez encontrábamos no solo conchas, sino también material craneal, particularmente mandíbulas. Lo que ustedes observan acá son la mandíbula que encontramos en Venezuela y una mandíbula que encontramos también acá en el desierto de la Tatacoa en Colombia. Entonces, era un poco también poder establecer nuevas cosas o poder reconstruir aspectos de la paleobiología y de la fisiología un poco de esta gran tortuga que es Stupendemis. Y eso fue lo que hicimos en este trabajo. Entonces empezamos a comparar un poco lo que tenía que ver con la morfología de la mandíbula, para que tengan una idea de cómo lo luciría cuando ponemos, dijéramos, solo la mandíbula sin tener en cuenta otros aspectos, dijéramos, de caracteres. Parecería muy, muy similar, dijéramos, a la tortuga alligator del norte de Norteamérica. Eh, pero ya, pues obviamente hay otras diferencias, particularmente en la parte central de la mandíbula. Hay una extensión notoriamente marcada, que es bastante plana, lo cual nos indica que, dijéramos que había una combinación, dijéramos, de posibles adaptaciones para la dieta. Esto suele pasar mucho en organismos que son durófagos o que hacen aplastamiento de conchas, ya sean de crustáceos o ya sean incluso de bivalvos, de invertebrados. Entonces era una combinación de varios aspectos, unas superficies, unos bordes bastante afilados para corte, lo cual coincide con aspectos carnívoros, pero también incluso podría aplastar o triturar incluso semillas o crustáceos. Entonces aquí estamos un poco reconstruyendo aspectos de la paleodieta o de la dieta de este fósil. Aquí ya es cuando hicimos la comparación con las actuales. Queríamos saber a qué grupo particularmente, dijéramos, se parece más esta mandíbula, y lo que encontramos es que se parece más a las tortugas, a la única especie que vive de este género, que es Peltocephalus, la tortuga cabezona del Amazonas. Es mucho más parecida a esa tortuga que a las Podnemis, a las charapas que viven también pues, en el Magdalena y en el Amazonas hoy en día. Hay muchos rasgos, no solo dijéramos, en la parte anterior del pico, por decirlo así, que es bien agudo, sino también en los procesos de articulación posteriores. En los podonemis se van muy ventralmente, mientras que en este grupo, en los Peltocephalus y en Stupendemis, se van un poco más lateralmente dirigidos. O sea, hay muchas características que conllevan a decir a soportar que está más relacionada a los peltocéfalos que a Podonemis. Esta fue la reconstrucción que hicimos del entorno. Lo interesante también de esto es que teníamos varios especímenes, no solo fue uno, sino fueron al menos unos 4 especímenes en Urumaco y 2 especímenes en la Tatacoa, con unas variaciones, particularmente en la zona del cuello, los más grandes desarrollando unos cuernos enormes, y que nos hacen pensar que obviamente esto está relacionado más a un dimorfismo sexual, donde los machos desarrollaban ese tipo de estructuras, mientras que las hembras no. También hay otros aspectos en el plastrón que se suman también a este dimorfismo sexual. Generalmente el plastrón de las hembras es bastante plano, mientras que el de los machos genera un poco de concavidad en la zona anal, que es muy típico, o lo vemos también en las tortugas actuales. O sea que es algo que no es descabellado formular que estos dos fósiles, diéramos, estas variaciones morfológicas pertenecen a dimorfismo sexual
dentro de esta especie. También hemos encontrado algo interesante dentro de estos. Esta es una vista de uno de esos cuernos en el espécimen más grande de Stupendemis. Hemos encontrado también marcas que coinciden, por ejemplo, esta zona en rojo que les muestro ahí, que dijéramos cuando hacemos una comparación con predación por cocodrilos no coincide con ninguno de los típicos patrones que dejan los dientes de los cocodrilos, pero coincide más con posibles otros ataques, dijéramos, de otros cuernos. O sea que lo que fácilmente se puede intuir acá era que los machos o esos cuernos los utilizaban para pelear entre machos. Y eso es algo que habitualmente muchos grupos de tortugas actuales lo hacen. Los machos pelean, particularmente a veces por territorio, a veces por apareamiento. Sucede mucho en las tortugas terrestres y los machos son los que generan también estas decoraciones y variaciones en la parte del cuello muy particulares. También hicimos en este trabajo algo y fue ver si realmente, porque algo llamativo de Stupendemis es el tamaño, un gigantismo bastante notorio, de más o menos una tortuga de unos 3,5 metros a 4 de largo. Queríamos correlacionar un poco o ver si realmente había una tendencia en el gigantismo versus eventos, por ejemplo, climáticos que han ocurrido particularmente a mitad del Mioceno. Pero en conclusión, realmente podemos decir que no, en este momento la evidencia no es tan fuerte para poder decir que hay una relación climática entre el gigantismo de estos especímenes. Podemos formular al menos 3 hipótesis. Una, que sí, puede haber una componente climática, dijéramos de calentamiento, pero también no podemos descartar algo y que puede ser el hecho de algo más ecológico, de una relación entre crecimiento de los cocodrilos, porque los cocodrilos también fueron muy grandes, entonces una relación más de presa-depredador, o incluso simplemente algo histórico, porque teníamos tortugas también gigantes en el Paleoceno, o sea, más o menos a 50 millones de años se logró un gigantismo también en este mismo grupo de tortugas, o sea que no podemos descartar que de pronto simplemente el linaje por sí solo mantuvo el gigantismo por varios millones de años. Aquí el desafío, y ya lo voy a mostrar un poco al final, es los lugares que nos falta por llenar para poder entender o para poder resolver estas hipótesis que tenemos. Este es un lugar que estamos trabajando actualmente, es un nuevo fósil también de Stupendemis que descubrimos hace más o menos un año. Este es parte del caparazón ya expuesto. Aquí estábamos tomando también muestras para análisis un poco de paleontología molecular, para ver un poco lo que es la preservación de células y ya les voy a contar un poco qué es lo que queremos hacer con esa preservación de células. Esta es la forma en que lo colectamos. Tratamos de evitar al máximo el contacto directo para no contaminar la muestra. Lo guardamos con sílica gel para mantener o para hacer un control de humedad. Esta es ya la parte de esa tortuga ya preparada. Lo interesante acá es que tenemos no solo la concha, el caparazón, plastrón, sino que tenemos también el cráneo. Entonces estamos trabajando en la definición de este nuevo espécimen. Es también parte de Stupendemis, pero mucho más pequeño. Estamos trabajando con la Universidad de los Andes y con financiamiento del Banco de la República. Algo que ya hemos visto en algunos fragmentos que colectamos es la preservación de osteocitos, que son las células que forman el hueso. Y algo que queremos hacer con este espécimen en particular es establecer cómo era, digamos, la variación en el tamaño del genoma en estos grandes tortugas extintas del norte de Sudamérica. Para ello, esto se basa en un montón de trabajos en especímenes actuales, en organismos actuales, en vertebrados actuales que han, dijéramos, documentado y mostrado que hay una relación muy marcada y dijéramos que notoria entre la densidad de los osteocitos de estas células óseas versus el tamaño del genoma. Es tal vez, dijéramos, la posibilidad más dijéramos, la herramienta más válida para el uso de osteocitos en los fósiles.
y es lo que queremos un poco establecer. Si el gigantismo de Stupendemis corresponde a también un tamaño de genoma, o correspondía a un tamaño de genoma, dijéramos, considerable o no. Es una de las preguntas que queremos resolver. Para eso vamos a usar algo que es el escaneo en 3D de los fragmentos y así generar el volumen de los osteocitos dentro de la matriz del hueso. Y ya finalmente quiero resumir un poco lo que es el registro fósil de tortugas y lo que hemos hecho en los últimos casi 14, aquí sí ya es muchos más años, de casi 14, 15 años de trabajo en tortugas fósiles en Colombia. Tenemos muy buen registro de especímenes en el Cretácico temprano, particularmente en Zapatoca, en Villa de Leyva, donde hemos podido documentar un poco qué especímenes o qué grupos teníamos. Teníamos tanto pleurodiras como también criptodiras, tortugas marinas. Luego tenemos un enorme vacío en la parte que tiene que ver con el Cretácico tardío, donde no tenemos muchos registros. En este momento solo tenemos unos fragmentos, unos pedacitos que colectamos en el proyecto de Hidrosogamoso. Luego nos mudamos en el Paleoceno, que tenemos las tortugas del Cerrejón, donde tenemos varias especies bien documentadas. Y luego aquí en rosa ustedes pueden ver esos, dijéramos, espacios de tiempo geológico en los cuales todavía nos faltan los fósiles para poder, digamos, tener una mejor idea de cómo ha sido la variación en los grupos de tortugas en el norte de Sudamérica, particularmente en Colombia. Entonces tenemos un intervalo del Eoceno-Oligoceno donde tenemos, dijéramos, ausencia de fósiles hasta el momento. No significa que no tengamos rocas con potencial, que es lo que queremos ver, por ejemplo, en la formación Bogotá, que es del Eoceno, y en otras formaciones que también hay del Oligoceno cerca a Chaparral en el Tolima. Y finalmente ya viene más el neógeno, que es la parte amarilla que ustedes ven ahí, que es donde tenemos mucho más conocimiento, muchos más fósiles preservados gracias a los descubrimientos de la Tatacoa y también algunos en Pubenza. E incluso tenemos fósiles que estamos estudiando actualmente muy recientes en la zona de Pubenza, muy relacionados a los Quinosternon y a los Chelonoidis, pero ya en una configuración, por ejemplo, de la cuenca del río Bogotá muy similar a la actual. Entonces, ya con esto, simplemente esto es todo, dijéramos, los institutos que me han permitido tener acceso a especímenes o que me han dado financiamiento. Y simplemente si tienen algunas dudas, todos los artículos que les he mostrado los pueden encontrar en este sitio web. Y con esto, pues ya si tienen preguntas, podemos abrir la sesión de preguntas para que discutamos. Listo, muchísimas gracias. Si tienen dudas, pueden colocar en el chat o abrir el micrófono y preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o está interesado en trabajar, o tiene fósiles de tortugas en su casa, en fin? Aquí parece que hay un comentario. Adriana, ¿tienes pregunta o tienes fósiles? Hola, tengo preguntas. Dale, Fósiles no. dale. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adriana. Sí, quiero preguntarte, este hallazgo que es muy significativo por el tamaño, ¿por qué nos hemos demorado en llegar a estos hallazgos y qué es lo que principalmente se conserva? ¿Te refieres a Stupendemis? En Stupendemis hay dos cosas acá. Yo creo que una es que por mucho tiempo estas localidades, dijéramos que se les dio como bueno, ya se describieron especies, ya no hay nada interesante o nada nuevo que entender. Y de pronto yo creo que lo interesante acá es eso, es que nunca una localidad la damos por muerta, por decirlo así. Siempre hay la posibilidad de encontrar nuevas cosas, por ejemplo, Cerrejón o por ejemplo Villa de Leyva
o Urumaco, la Tatacoa, siempre van a ofrecer posibilidad de encontrar de pronto especímenes nuevos o mejor preservados. E incrementar también el número de especímenes es clave para poder entender, por ejemplo, algo que no teníamos antes era una gran variedad de especímenes que nos permitieran ver esas variaciones morfológicas y poder decir, ah, bueno, acá hay dimorfismo sexual o posiblemente hubo dimorfismo sexual en estos especímenes. Entonces yo creo que también lo otro que tiene que ver es que no teníamos, y todavía nos hace falta mucha mano de obra nativa, ¿no? Los colombianos paleontólogos éramos pocos, o en el norte de Sudamérica seguimos siendo muy pocos comparado a las zonas que hace falta por explorar y a los fósiles que hace falta por estudiar. Entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho en la carencia de estos estudios. Si el plastrón de las tortugas, acá hay una pregunta de Diego Alejandro, si el plastrón de las tortugas proviene de la modificación de las clavículas únicamente. Sí, de hecho, parte de lo que tiene que ver con un hueso que se llama el entoplastron es considerado como esa, dijéramos que, supresión o enmascaramiento de la clavícula. Pero hay algo interesante en el surgimiento del plastrón y el caparazón, y es que los fósiles muestran que no surgieron al mismo tiempo, no fueron sincrónicos. De hecho, las tortugas tuvieron primero un plastrón superosificado antes que un caparazón. Entonces tenían un plastrón ya bien formado como el de las tortugas actuales, mientras que en la parte superior todavía las costillas seguían un poco, sí con un poco de engrosamiento, pero todavía seguían separadas, no estaban unificadas. Entonces hay algo interesante con los nuevos fósiles que se han encontrado, sobre todo en China y Alemania, que muestran esa transición de cómo fue el proceso. Andrea del Perú, ¿existe interés en seguir buscando tortugas fósiles en Talara con Anthony? Sí, hemos querido volver, nos hace falta sobre todo material craneal, no hemos encontrado muchos restos de cráneos, es algo que queremos hacer en el futuro. Y sí, yo creo que hay que motivar y seguir con la motivación a seguir en este proyecto con Anthony y con la Universidad de Piura en esa zona. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? El rango temporal de existencia de Stupendemis. Sí, entonces tenemos fósiles en Colombia, Venezuela, y Brasil y Perú. Esto nos lleva a un rango entre más o menos 13 millones de años y 7 millones de años. Los más nuevos serían los de Urumaco, en Venezuela, y los más antiguos serían los que tenemos en la Tatacoa, en Colombia. Las causas de la extinción de esta especie siempre es una pregunta que me suelen hacer y es una respuesta difícil de dar. ¿Por qué? Porque pues obviamente no hay un evento, dijéramos al final del Mioceno, que es donde la última vez que vemos a Stupendemis, para decir que fue de pronto un evento que lo vemos en muchos grupos. Lo que sí tenemos claro es que dijéramos, la fase final del levantamiento andino, de la separación, dijéramos, de las cuencas del Amazonas, Orinoco y Magdalena, fragmentó mucho los ambientes que eran, dijéramos, unificados en lo que era el sistema de Pebas o de Acre, donde todos estos gigantes estuvieron, donde Purusaurus, donde Stupendemis estuvo en toda esta zona. Entonces, al fragmentarse, dijéramos, el entorno, el hábitat, muy seguramente estos gigantes tuvieron mucha presión, mucho estrés, dijéramos, de ecológico y ambiental por espacio y por competitividad, que fue lo que muy seguramente llevó a la extinción. Yo creo que esa es la posible causa de la extinción. Hay una pregunta de Carlos Eduardo sobre si se ha hecho trabajo de isotopía en los fósiles como tal. Sí, hemos mirado, por ejemplo, hemos caracterizado un poco composicionalmente, elementalmente, cada uno de los fósiles.
En muchos incluso de los fósiles de tortuga hay trazas incluso de estroncio, pero realmente son trazas y bueno, en un momento pensamos, podríamos incluso usar los fósiles en lugar de tenernos que ir a usar los circones de las rocas, que de pronto tienen muchos problemas, obviamente para la reconstrucción de edad, podríamos usar directamente ese estroncio que está preservado en los huesos, pero es muy, muy poco. Los isótopos de oxígeno podrían ser claves, sobre todo por su posible relación con el ambiente, con la temperatura. Sin embargo, también hay un desafío y es que al parecer la relación isotópica del oxígeno no es tan marcada en zonas tropicales, contrario a las zonas temperadas. En las zonas temperadas parece que sí hay una muy buena correlación entre temperatura y la señal isotópica del oxígeno del O18 o 16, mientras que en zonas tropicales por eventos de evapotranspiración y otras cosas, parece que esa correlación no es tan fuerte. Entonces, diéramos que el hecho de la isotopía en fósiles tropicales todavía está un poco a discutir. ¿Hay alguien más aquí en el chat que quiera hacer alguna pregunta? ¿Apoyarías el origen cavador del origen de las tortugas? Bueno, aquí hay varias cosas y es que en los últimos, digamos que el origen de las tortugas fuera una pregunta que valía $1.000.000 hace 20 años, ahora ya vale 500.000, porque hemos encontrado muy buenos fósiles en los últimos 15, 20 años. Aquí hay una discusión enorme y tiene que ver, por ejemplo, con la reconstrucción ambiental de los fósiles más antiguos de tortugas que se tienen. Por ejemplo, Odontochelis estaba en un ambiente más bien transicional, pero no es claro si realmente era un ambiente transicional o era un ambiente netamente marino. Y luego ya nos saltamos a cosas muy, muy ya derivadas como Proganochelys, que pues obviamente fue particularmente terrestre. Yo me inclinaría más por pensar que estaríamos más en el orden de ambientes marinos, más que en un ambiente terrestre, porque la evidencia lo muestra así. ¿Alguna otra? Ok. Bueno, yo creo que con esto cerramos de pronto las preguntas. De todos modos, si tienen alguna otra, pues me pueden escribir al email o me pueden contactar a través de la página web que les mencioné. Si también están interesados en trabajar, de hecho, pues hoy hay muchos proyectos que también estamos buscando estudiantes que quieran trabajar en ellos. Entonces, nada, hacerles la invitación para que si tienen motivación me contactan y de alguna forma podemos buscar posibilidades para trabajo en estos temas. Doctor Edwin, muchísimas gracias por su charla, muy interesante. Le agradecemos por haber aceptado la invitación de todos y a todos los que estuvieron presentes. No, gracias a ustedes y a todos los que asistieron. Ok, y bueno, nada, cuídense.